Hola, buenas tardes. Soy Antonio Sánchez. Después de estas presentaciones que han hecho aquí mis predecesores, la verdad es que el listón lo dejan bastante alto, pero yo voy a intentar hacer una presentación de lo que es la hermana menor de las energías renovables, que es la biomasa. Todos hemos visto placas de los tejados, todos hemos visto de los generadores, y ahora todo el mundo está empezando a pensar en biomasa, en el calor, que es esto de los pellets y que es la biomasa. Y el objetivo mío de esta reunión va a ser daros una explicación básica de lo que es la biomasa en sí, de una tecnología que, aunque en España lleva poco tiempo, realmente llevan 30 o 40 años ya como tecnología, pero bueno, la biomasa sabemos todos que desde que el hombre inventó el fuego y inventó la biomasa. Entonces, ¿pasas, por favor? Bueno, aquí es una pequeña presentación mía. Yo soy el gerente de Mundo Sostenible, que es una empresa que está localizada en Alcira, que lleva desde hace 7 o 8 años la distribución de calderas de biomasa y está asociada a lo que es el Grupo Nueva Energía, que es una empresa importadora de calderas. ¿Sigues? Biomasa, vamos a ver. Espérate el micro, listo para el audio del vídeo. Bueno, aquí, ¿qué es la biomasa? Todos sabéis lo que es la leña. El hombre inventó el fuego hace miles de millones de años y la evolución cultural del hombre empezó a partir de cuando inventó el fuego. Lo que pasa es que la biomasa que nosotros entendemos hasta ahora es una biomasa que hasta hace 30 o 40 años teníamos pues, como la típica leña de la chimenea, calderas de cáscara de almendra o estufas de cáscara de almendra que teníamos que estar constantemente limpiando con unos rendimientos horribles. Hoy en día la biomasa ya aporta, hay ya tecnología suficiente como para aportar automatización y limpieza en los procesos de combustión, pero precisa de lo que es la valorización de la biomasa. Ya empezamos a hablar un poquitín técnico. No sirve el hueso de aceituna tal y conforme lo sacamos de la almazaga exactamente para meterlo en una caldera de biomasa, sino que hay que revalorizarla. No sirven las astillas que se están realizando de las talas de los bosques porque hay que revalorizarla, hay que secarla y hay que cribarla para que se pueda meter en esta tecnología. Entonces, cuando ya hablamos de la biomasa, hablamos de unos combustibles que vienen a raíz de unos residuos revalorizados. No es biomasa como energía renovable, hay que irte a un bosque y empezar a talar árboles de una forma indiscriminada para conseguir el combustible. No es biomasa renovable. Ahora sí, es biomasa renovable cuando se realiza un plan de acción forestal junto a ese bosque y se empieza a talar los árboles de forma que ese bosque crezca y vaya engrandeciendo. Para que os hagáis una idea, Austria, que es uno de los países de Europa más potentes en el tema de la biomasa, ha duplicado el nivel de bosques del país en 30 años. Y en 30 años ha evolucionado la tecnología de la biomasa de una forma brutal, con lo cual entendemos que si cada vez se consume más energía de pellets, por así decirlo, y se están mejorando las talas y la gestión forestal, estamos consiguiendo una energía renovable. Pero es que en España tenemos muchas más cosas. Tenemos las talas de los árboles frutales, que estamos todos hartos cuando llega el mes de mayo-junio de ver los campos llenos de humos de los agricultores que están cortando los árboles de naranjos, que eso es energía que se va al cielo. Tenemos una industria muy importante, que es el tema de la cáscara de la almendra, que produce un residuo muy importante que después de la revalorización y la extracción de esa pellufa verde que tiene, es bastante nociva, tenemos un combustible muy interesante. Tenemos las almazagas. España es el principal productor de aceite del mundo y realmente de las extracciones de la agujera sale un residuo bastante interesante que una vez limpio y seco es un gran combustible. Y aparte de esto tenemos aserradero. Aquí yo creo que más o menos lo tenía biomasa natural, sí puedes pasar. Sí. ¿Puedes pasar un poquitín, por favor? Bien, vamos a hablar del pellet. El pellet es lo que todo el mundo podéis conocer en casa. O sea, es más difícil conseguir la cáscara de almendra, es más difícil conseguir la hueso de aceituna, pero hoy en día hay gente que está repartiendo en sacos de 15 kilos el pellet. ¿Qué es el pellet? Pues el pellet es de la parte noble de la madera, de lo que es la leña de la madera, la parte interior, se hace una molienda, se saca una harina de ese pellet y se comprime con unas matrices. Al comprimir ese pellet, se funde la lignina que provoca lo que es el efecto de aglomerante, y sin ningún tipo de cola natural conseguimos estos tubitos que son brillantes y son bastante duros, que sirven como combustible. Y la gran ventaja que tiene esto es que te permite con unos sinfines alimentar, pagar, modular a potencia, encender y apagar la caldera y conseguir que todo lo que es una caldera de biomasa, que hasta ahora era un fastidio, hoy ya puede ser una cosa bastante automática. Y solamente con que el termostato de tu casa
muevas el termostato, la caldera actúe sola, encienda y aporte la energía que realmente necesita el centro. ¿Vale? ¿Pasas? La ventaja que tiene, podemos pasarlo, vamos a... Después, este es el de la discoteca. El botón delante. Delante, ¿no? La astilla, pues la astilla es la madre del pellet, o sea, del pellet viene la astilla, o sea, el pellet viene de la astilla, pero muchas veces existen procesos productivos o calderas de mucho mayor tamaño que no exigen que tenga que tener pellet, pues tenga un combustible más económico. Ahí tenemos la astilla, que previo secado y cribado puede ser un combustible ideal para automatizar todo el proceso de combustión de la caldera. El poder calorífico depende. Aquí tenemos un poquitín lo que es el tema de la evolución de precios de combustible. Esta evolución de precio de combustible a mí me da vergüenza ponerla siempre porque nunca aceptamos los precios. Yo hago una presentación en el mes de mayo y después en el mes de octubre estoy haciendo la misma presentación y me estoy contando que los precios no tienen nada que ver con lo que había antes. Pero me sirve un poquitín como referencia. Gas natural tenemos a 5,4 céntimos el kilovatio hora producido en el 2006 y así es el 2013. Aquí con el tema de gas natural hay que decir las cosas. Yo no me puedo creer que gas natural, que lo lleva Endesa y lo llevan empresas que también son eléctricas y que están detrás de los bancos, tengan el gas natural tan barato cuando tienen el propano y el gasoil tan caro. Hay una explicación. Y la explicación no es más que hace unos años se fueron a Argelia, empezaron a comprar gas natural en metros cúbicos y entonces el acuerdo que tenían con Argelia es decir, tantos millones de metros cúbicos me tienes que pagar sí o sí a este precio. ¿Los consumas o no los consumas? Cuando se vinieron los políticos y las empresas energéticas de España, dijeron, no hay problema, vamos a montar unas grandes centrales de ciclo combinado, que esto va a ser la recoja, vamos a consumir todo ese gas natural y estamos todos ahí, lo tenemos perfectamente montado. Bueno, ¿qué pasa? Que después estamos con la pelea de la nuclear y la fastidiosa del carbón y nos encontramos con que esas plantas de ciclo combinado que se habían construido, que concretamente tenéis una cerquita yendo hacia Barcelona, en Tarragona, hay una al lado de una central nuclear, está parada. Está pagada por lo que nos estaba diciendo antes nuestro compañero. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes ahí una cantidad de gas natural que tienes que comprar y el consumo al que tú querías hacer gas natural te cuesta que no puedes tener, problema. Nos bajamos el precio, entubamos todos los polos y cuando estemos todos entubados ya hablaremos. Eso es lo que está pasando ahora con gas natural. Por eso la biomasa es más difícil de competir contra el gas natural, pero no es más que una razón política. Porque yo no me puedo creer que gas natural, que pertenece al grupo Iberdrola, yo no sé a qué grupo pertenece, pero estando los bancos detrás, piensen de una forma diferente con el gas natural que con el gasoil. ¿Vale? Entonces, cuando estemos todos entubados, ya vendrá pedito con las rebajas. Hoy por hoy es el combustible fósil más económico. Tenemos el gas propano, que viene de la licuación de fósiles, de lo que es el petróleo, que está el kilovatio hora más o menos a 1,3 céntimos el litro. Hay gente que no puede conectarse a la calefacción por el propano, está a 1 kilovatio, el gasoil está un poquitín más barato, el kilovatio eléctrico normal con la subida ya vemos cómo queda y el valle tampoco ya ni existe ni siquiera. La astilla está teniendo una evolución de a 8 céntimos el kilo, con lo cual te produce un coste de 1,2, 1,3 céntimos el kilovatio hora producido, que para grandes empresas y para grandes procesos productivos es muy interesante porque es hoy por hoy el combustible más económico que existe y el pellet, que está pensado más a nivel doméstico para más comodidad en vuestra casa, se está moviendo en unos 225 céntimos euros el kilo, 25 céntimos el kilo, que viene a ser unos 3 o 4 céntimos el kilovatio hora, que es más o menos el precio del gas natural. Por lo tanto, en Valencia capital es muy difícil que podamos poner calderas de biomasa hoy por hoy desde el punto de vista económico, porque tenemos una conexión de gas natural desde el punto de vista económico, ya hablamos de otra cosa, pero lo que son polígonos industriales, lo que son poblaciones más pequeñas, lo que son urbanizaciones que están trabajando, que hay muchísimas que están trabajando con gasoil y con propano, pues sí que tienen una muy buena opción y una muy buena alternativa para conseguir varias cosas. Una de las principales es la independencia energética, el dar riqueza a la zona en donde tú estás viviendo, porque no os olvidéis que el gasoil viene de los países de Arabia y el dinero se va hacia esos países y aquí lo estamos sacando, estamos hablando de un combustible que se saca de los bosques a 50 kilómetros donde estamos, que se ha producido una astilla y todo esto está generando unos puestos de trabajo en todo lo que es la zona. Y aparte, después una estabilidad en precios, porque no es un oligopolio, esto va a ser muy difícil que sea un oligopolio, que sean 4 empresas las que dominen el mercado.
yo soy fabricante de pellets y me da la gana venderlo a 400 euros la tonelada, si no hay nadie que me compre ese pellet a 400 la tonelada, o lo bajo o cierro el chiringuito. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esa misma atomización que estamos teniendo con el tema combustible, lo que está haciendo es que lo más normal del mundo, sino que se rijan los precios de la biomasa por los precios de la ley del mercado, que no es lo que está pasando en la electricidad. Baja la demanda, sube el precio. ¿Dónde se ha visto eso? Baja la demanda, baja el precio, ¿no? Y es una ley, y no estamos hablando de una teoría. La ley del mercado está diciendo eso. Y aquí está pasando el tema gasoil, baja la demanda porque está muy caro, porque viene la crisis y nos suben el precio. Eso es la gran diferencia. Bien, seguimos a la siguiente página. Para que os hagáis una idea, el ahorro del pellet con respecto al gasoil, lo tenéis aquí, son por cada litro consumido 4,8 céntimos de litro. 4,8 céntimos. Con el hueso de aceituna ahorramos con respecto al gasoil 5,4 euros por kilovatio hora. La cáscara de almendra 0,7, la astilla 0,76 y la astilla de W20, que es una humedad del 20%, que es la canela fina para calderas más domésticas, y la W30, que es más vasta, pues ya os dais cuenta con respecto al gasoil los ahorros que tenemos por 1 kilovatio producido. Ahora, multiplicamos los kilovatios que consumimos y tenemos el ahorro final. Pasamos, por favor. Por ejemplo, un consumo anual de 10.000 litros de gasoil, que puede ser perfectamente pues, una granja de pollos, que es mucho más, puede ser una pequeña empresa con un proceso de agua caliente, la doméstica estamos hablando de 2.000 o 3.000 litros más o menos, pero cualquier empresa pequeña consume 10.000 litros de gasoil. Entonces, si gastamos con gasoil a 98 euros la tonelada, el litro, estamos gastando al año 9.800 euros en gasoil, como coste. Si estamos hablando antes, según la paridad, que un litro de gasoil tiene el mismo poder calorífico que 2 kilos de pellet. Y eso para vosotros es muy fácil. Yo tengo en mi casa, consumo 1.000 litros de gasoil, pues voy a gastar 2.000 kilos de pellet, cambiando la caldera de biomasa. ¿Cuánto me costaba el gasoil? ¿Cuánto me costaba el pellet? Y ahí tenemos el ahorro real de la instalación. Entonces estamos dando cuenta que necesitamos 20.000 kilos de pellets, que al precio que estamos hablando del pellet son 5.000 euros al año. Un ahorro de 4.800 euros. Un litro de gasoil, 2 kilos de pellet. Ya está. ¿No? Vamos a ver. 1, tal, es para que te hagas una idea así a mano alzada. Para que vosotros lo sepáis, un litro de gasoil son 2 kilos de pellet. Entonces, si tenemos el importe en astillas para una empresa más importante, lo teníamos de 4.800, estamos hablando de 7.910. Mirad, tengo casos de empresas que se llegan a ahorrar hasta 120.000 euros al año. Estamos en este momento en un proyecto en Murcia, peleando, como siempre estamos peleando con el director gerente, que es lo que miran los números, y ellos no miran nada de energía ni sostenibilidad, nada. Ellos miran la pela, como estamos hablando, y son de Murcia. Es una presa de aceitunas que está gastando alrededor de 25 a 30.000 litros al mes de gasoil. Bueno, pues el tío me está diciendo, si vosotros os comprometéis por escrito de que esto que me estáis dando es real, yo firmo ya. Porque con los 120.000 euros el tío está obteniendo suficiente ahorro de costes de producción como para ser bastante más competitivo de lo que ya en sí era antes. Porque ya no sabían dónde apretar. El problema que tienen muchas empresas es que dentro de la cuenta de explotación está el coste energético, que ahí no pueden hacer muchas cosas. Y con esto sí que están viendo que pueden hacerlo. Pero es que además la empresa pasa de posición débil en la negociación a posición de fortaleza. Porque claro, si tú te viene el delegado de Iberdrola, porque claro, no creo que con este consumo que tengan de combustible vaya a venir el de la gasolinera, vendrá lo que es el de Repsol, el delegado comercial de Repsol. Pero tú no me compras a mí sí o sí, o le compras a Cepsa sí o sí, porque el precio es el mismo. El patrón probablemente va a quedar ahí. Entonces el tío no tiene más opciones que decir, bueno, firmo y ya está, no hay más opción. Si está comprando astillas, o si está comprando pellets, o si está comprando hueso de aceituna, puede buscar 4 o 5 proveedores a ver qué mejor calidad de producto en relación calidad de producto-precio le está dando, con lo cual está pasando de una posición de debilidad a fortaleza en la negociación. Que eso ya les gusta muchas veces a las empresas. Estoy hablando en grandes números. A nivel de empresas, lo que es el tema de doméstico, con un consumo normal de 2.000 o 3.000 litros de gasoil al año, que es una vivienda pues, que pueda estar en Buñol o quizás en cualquier urbanización ahí en Vilarroja, en todos estos sitios, el consumo normal de una vivienda a 150 o 100 metros son de 2.500 a 3.000 litros. Estamos hablando que gastarían 6.000 litros de pellet, pero el ahorro son 1.500 euros al año, al precio de hoy. Al precio de hoy.
Con lo cual, luego lo vamos a ver en ejemplos, los plazos de amortización de una caldera vienen hasta más o menos de 3, 4 o 5 años en función del consumo. Y está siendo bastante interesante. Sistema de alimentación de caldera. Vamos a tocar un poquitín la tecnología. Quiero que palpéis lo que es una caldera de biomasa, porque eso yo creo que es el motivo de esta reunión. Una caldera de biomasa se compone de dos partes muy importantes, lo que es la parte de alimentación y la parte de combustión. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos un silo, tenemos un silo, que es donde se almacena combustible, que tiene un sinfín que alimenta la caldera, y una caldera que que produce fuego, más o menos de una forma diferente, pero produce fuego como una caldera de gasoil. Con esa agua que tú calientas ahí, pues puedes tener el agua de calefacción, el ACS, la climatización de la piscina, climatización de locales, lo que queráis, ¿vale? Y hasta incluso tenemos ejemplos de que con esa agua caliente se produce frío para climatización. Eso ya lo veremos más adelante. En este caso veis que es un silo que es de obra, está cubierto de chapa. Aquí tenéis dos bocas rellenado por un camión como el de gasoil, que entra con una manguera y te conecta y te llena el depósito, y después estas pendientes que hacen que el pellet vaya cayendo este sinfín, y este sinfín, como estaba diciendo antes, alimente la caldera. ¿Pasas? Vamos a darle un puntito más a la tecnología. Ya empezamos a ver cositas. O sea, ya no tenemos aquí un sinfín de canal abierto. Como antes veíamos, ese sinfín alimentaba directamente a otro sinfín la caldera. Ahora estamos metiendo ya sistemas neumáticos de aspiración. Es decir, yo puedo tener el silo en aquella parte de allá porque allí tengo cerquita el camión para la descarga, pero en esta punta de la habitación, como tengo la chimenea aquí, no me viene a venir, o sea, me viene mucho mejor tener aquí la caldera. No voy a pasar un sinfín de aquí hasta allá para poder alimentar. Bueno, pues lo que tenemos es un sistema neumático que está aquí, que es un aspirador, que por esos dos tubos que tiene por aquí, chupa de las chuponas que tenemos en la parte baja del silo y te lleva el silo de ahí hasta una tolva diaria que se va alimentando la caldera. ¿Veis? Todo el proceso ya se está empezando a automatizar. ¿Seguimos? O mira, tenemos la bendita suerte de que tenemos un chalet pagado, que no sé si todo el mundo tiene chalet pagado, pero tenemos un chalet con un silo subterráneo donde exactamente con el mismo sistema neumático, con unos tubos se puede alimentar. Con lo cual llegas a ver la trampilla vacía si está vaciando el sistema. O la típica sistema de tolva normal. ¿Puedes avanzar, por favor? Vale, esto ya es para proyectos ya más industriales. Hablo de industriales, hablo de un colegio. Hablo de industriales, hablo de una piscina. Hablo de industriales, no hablo de grandes empresas, grandes industrias. Hablo de sitios donde realmente te estás metiendo con 150 o 200 kilovatios que para esto calentar 10 casas. En Madrid se están montando muchos edificios privados, en lo que es la comunidad de vecinos, se están sustituyendo las calderas de gasoil por calderas de biomasa. Entonces, en este caso, el combustible que va a trabajar es un combustible de astilla, que como tiene ciertos efectos físicos, lo que necesita son unas ballestas que vayan barriendo el suelo y vayan garantizando lo que es la alimentación al sinfín, que es esta parte de aquí, que es donde se alimenta la caldera. Y es este sinfín donde alimenta la caldera. Todo esto es automático. ¿Puedes pasar? Y ya, pues, en la piscina, hay una piscina en Gandía, donde instalamos dos calderas, 700 kilovatios de instalación de caldera, de potencia constante instalada, donde estamos hablando de un suelo móvil. Esto ya son grandes cosas. Es un suelo rectangular donde hay unas piezas que al final te están alimentando una, dos, en este caso serían una, dos, tres calderas de 500 kilovatios, que son 1500 kilovatios. Y todo este sistema del suelo móvil es lo que tiene de alimentación del sitio. ¿Vale? O sea, desde el punto de vista doméstico hasta el punto de vista industrial, hay verdaderas soluciones para que se automatice todo lo que es el proceso de la combustión. Que la caldera se encienda, que la caldera se apague, que la caldera module la potencia en función de las temperaturas de demanda de la instalación. O sea, son bastante más eficientes que muchas calderas de lo que es gasoil, que en definitiva lo que hacen es soplar una llama y apagarse, nada más. Aquí lo que estamos teniendo es complejos sistemas, por donde hay sinfines, hay sondas y la caldera sabe en todo momento cómo está funcionando. ¿Puedes avanzar? Bueno, vamos a ver nuestra caldera. Por ejemplo, caldera Fuel y P4, aquí no voy a hacer mucha publicidad, únicamente que las veáis. Como estaba diciendo antes, este es el sistema de aspiración por succión, el ventilador donde cae el combustible a una tolva de día y esa tolva va alimentando la caldera donde se realiza la combustión y pasa a fuego. Ya está, es un sistema muy doméstico, que es perfecto para viviendas, hay potencia desde 8 kilovatios para viviendas desde 10, o sea, 80 a 90 metros cuadrados. ¿Pasas? Después ya estamos hablando para PLH y astillas, son calderas más importantes, ya con potencias más fuertes, donde ya buscamos un poquitín, ya es más contumbado. O sea, tiene una parrilla que te mueve combustible desde la parte de atrás, que es la zona de secado, para astillas, hasta la parte de adelante que se te mueve combustible. Todo ese tramo donde se realiza la combustión, donde pasan los gases y van al intercambiador. ¿Vale? Estos son calderas
para ya instalaciones bastante grandes porque requiere mucho, pero que es una tecnología que existe, es una tecnología que en Austria llevan 30 o 40 años funcionando, que no es nueva y que está totalmente probada. Luego, como veis, vamos a ver ejemplos de instalaciones. ¿Ves? Instalaciones. Mira, una vivienda unifamiliar en el año 2011 en Sinarcas, que es una zona donde hace un frío que te mueres, una caldera de 15 kilovatios para una vivienda de 120 metros cuadrados con su turbita al lado que el hombre una vez a la semana va echándole combustible. La caldera está, como veis, integrada perfectamente a todo lo que es el circuito de calefacción y tiene su termostato. Luego cuando tú llegas a casa, le das al termostato, le manda una señal a la caldera carga el pellet, le mete una resistencia, le eleva la temperatura hasta que se produce combustión espontánea y a partir de ese momento se produce la llama y empieza a funcionar como una caldera normal. No hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que la diferencia que hay con una caldera de gas o gasoil, hay un vaporizador donde hay la típica chispita del mechero y aquí lo que tienes que hacer es como cuando hacíamos cuando éramos pequeños en los bosques, que cogías un cristal, lo acercabas a una hoja y veías que esa hoja empezaba a humear hasta que hacía la llama. Pues es exactamente igual pero transportado en pellets. ¿Sigamos? Mira, perdona, vuelve atrás, por ejemplo. Aquí tenemos una 130 metros cuadrados, funciona por fuel y bolsa aceituna, sustituye un consumo de 3.000 litros y la caldera está amortizada en 3 años, sin contar con la subvención, porque yo con las subvenciones no creo. O sea, yo las subvenciones, la verdad que me perdonen algunas, pero no creo en la subvención. O sea, tú estás convencido por el tema de la eficiencia energética y lo haces. Si te viene la subvención, bien. Pero sin contar con la subvención, este tío en 3 años pagó la caldera. Solamente cuando la ahorras. Porque esos 3.000 litros que está pagando son 3.000 euros y en una con pellets está pagando 1.400, 1.500 euros. ¿Seguimos? Esta ya es una vivienda en Agas de los Olmos, también zona bastante fría, que es una caldera, como que os he explicado, totalmente automática. Ahí es donde está el silo de hogar y si veis por aquí están los tubos de alimentación de la torre. ¿Lo veis esos tubitos de ahí? ¿Vale? Funciona con pellets y tiene un ahorro del 55% con un consumo de 4.000 litros de gasoil. Amortización en 3 años. Ahí hay un error. Ahí, lo siento mucho, no quiero engañaros, aquí la amortización en esta caldera es más cara y le cuesta más de amortizar. Pero está rondando los 3-4 años. Más bien 4 años que 3. Que os digo una cosa, cualquier empresa que tú vas y dices, tienes que hacer una inversión, que un retorno de inversión de 4 años, se pega en el barrigazo. ¿Vale? Es unos retornos bastante verdaderamente espectaculares. ¿Sigues? Esto es otra caldera por una vivienda unifamiliar en Campo Robles, con un consumo de pellets de 750 años. No sabemos lo que tenía antiguamente porque es una nueva construcción. Decidió poner una caldera biomasa sin sustituir el gasoil, con lo cual no tenemos histórico. Pero para que os hagáis datos, para que os hagáis una cuenta, una cosa. La caldera es de 20 kilovatios, la casa tiene 180 metros cuadrados y consume 750 euros de pellet al año. De calefacción en Campo Robles. En Campo Robles, como decía que hace. Y estamos hablando de una caldera, pues una característica de 20 kilovatios, tiene la parte de la caldera y todo lo que es esta parte de aquí es la parte de la torre de almacenamiento. Aquí tenemos la salida de humos y los diferentes circuitos de calefacción. No diferencia nada una caldera de gasoil. ¿Vemos? Esta es muy interesante. Es una caldera de troncos. Vamos a ver. Las calderas normalmente de leña antiguas que teníamos, tú echabas la leña y lo que te producía era pues, un fuego y conforme le echabas más leña, si no vigilabas el trigo, el fuego se te hacía más grande y era de una forma bastante incontrolable. Tenías un calor, mucho frío, mucho calor, mucho frío. Esta caldera se ha impulsado una tecnología de llama invertida, es decir, yo tengo los troncos arriba y la combustión, las llamas se me hace abajo, no se hace arriba, sino por efecto de los gases de aspiración de la chimenea, hacemos la combustión se haga abajo. Entonces, la madera va bajando en función de la zona de braseo y después la zona de combustión. La madera va bajando y el usuario, una vez al día, abre la puerta, mete la leña y cierra la puerta. Va contra un depósito de inercia grande, de 1.000 litros, que lo que está consiguiendo este señor es la leña, como no se puede apagar, la caldera va modulando la potencia, pero va almacenando esa energía en lo que es un depósito de agua, que después, cuando tú le des al termostato, tienes esa energía caliente. Entonces, el ahorro de esta caldera con respecto a una caldera de leña normal ya viene a ser del 70%. Es decir, consume un 30% de lo que consume una caldera de leña normal. Ya si hablamos en el pueblo de Barracas, que el dueño de esta vivienda tiene acceso a la leña gratis, pues el coste, la leña gratuita por cliente tiene un ahorro de 3.500 euros al año. Esta caldera nos está quitando mucho las manos en los pueblos donde pues el ayuntamiento regala la leña y allí tiene la leña y entonces pues, ¿cómo voy a gastar gasoil si tengo la leña gratis? Este señor concretamente gastaba el año pasado 3.500 euros de gasoil,
que es exactamente el ahorro que tiene. No contabiliza lo que es ir a recoger la leña y traerla, pero la leña es gratis. Entonces la caldera y toda la instalación la tiene amortizada en 2 años. ¿Seguimos? Vamos un poquitín a instalaciones más grandes. La P4 que os he enseñado antes del Foli para una caldera en Enguera, aquí al lado. Una piscina cubierta de Enguera, una caldera de 100 kilovatios que está climatizando la climatización de la piscina y el vaso. El ahorro estimado es una nueva construcción, tiene un ahorro estimado de 15.000 euros al año. Porque en Enguera hace frío, la piscina energéticamente está un poquitín así como digo yo, que tiene bastante fugas energéticas y la caldera está consumiendo bastante. Pero el ahorro que tiene combustible está consiguiendo una piscina, un servicio público, con una pellet que se fabrica a 80 kilómetros de donde está la instalación, cuando te tienes que ir a Arabia Saudí para conseguir combustible, y estás consiguiendo un ahorro de 15.000 euros. Amortización en 2 años y medio. Ojo que esta caldera vale 25.000 euros. 25 más la instalación, estamos hablando de 30.000 euros, unos 32.000. ¿Vale? No estamos hablando que la tecnología es cara, pero es que la amortiza en 2 años y medio. A precio de hoy de gasoil, porque sabemos que el gasoil no tiene techo. ¿Seguimos? Esto es un camping en Benidorm, también una caldera de 100 kilovatios con funcionamiento con astillas, estaba con astilla y pele, pues funciona con astillas y tiene un ahorro anual de 20.000 euros. Los campings gastan el agua caliente sanitaria por avaricia. Ahí abren el grifo de agua caliente y como no pagan ellos ya pagan la entrada, ahí los litros y litros de agua caliente sanitaria es brutal lo que se tiene. Bueno, pues esta caldera está climatizando una piscina con la cubierta móvil para el invierno y aportando todas las necesidades de ACS de todo el camping, con unos ahorros de 20.000 euros al año. ¿Seguimos? Y esta es una caldera de 200 kilovatios que se ha montado en Cejín. Y aquí quiero entrar un poquitín en lo que es el concepto de empresas de servicios energéticos. Es un nuevo nicho de mercado que se está generando, que para mí es muy interesante, porque no todos los ayuntamientos, no todos los hoteles pueden hacer una inversión como para poder sustituir una caldera de otra. Bueno, pues yo tengo vengo de un fondo privado de inversión, yo controlo y tengo la astilla, te propongo un trato. Yo te pongo la caldera, tú no me pagas la caldera, tú me estás pagando la caldera con un 10% de descuento con respecto a lo que pagabas del gasoil, o sea, kilovatio producido, te pongo un contador de termias, y si tú antes por kilovatio te costaba 10 céntimos, pues a mí me pagas 9, con lo cual tú ya ahorras el 10% de la instalación. Tú como ayuntamiento eres un ayuntamiento sostenible porque estás cambiando la tecnología a lo que es la biomasa, yo como empresa privada estoy obteniendo mi beneficio y a los 10 años te doy la caldera, es tuya. Yo he pagado mi amortización, he tenido mi inversión, tengo mis beneficios y a los 10 años te doy la caldera. Como la vida de estas calderas son de 20-25 años, tenemos un negocio bastante interesante. Total, el ayuntamiento con un consumo de gasoil de 60.000 euros, la inversión no le ha costado ni un duro y ya por lo menos el gasoil le va a costar 54.000 euros. Ya tenemos un beneficio. Y a los 10 años, cuando tenga ya la caldera en mi posición, yo compraré el combustible y lo tendré. 5 minutos, estoy rodando. ¿Seguimos? Y gracias por la atención.